Dios bendiga, evangelista. Amén. Dios bendiga, hermana profeta Serrano. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar hablando sobre los hijos de los pastores, familiares de Noé, los adyacentes, los primos, los tíos y demás. Ni la suegra estaban ahí. Ni la suegra, ninguno se salvaron. Son cosas que bendito sea el Señor, aleluya, agradeciéndole al Señor por este privilegio que nos da. Amén, para poder tratar un tema de suma importancia. Amén. Gloria a Dios, ya que todo lo que hacemos lo hacemos para honra y gloria del Señor. Y hay temas que a veces los pastores, evangelistas, en fin, el pueblo en sí per se, no se atreven a tratar, no quieren tratar, pero que son temas que sí se deben tratar. Sí. Para conocimiento y también, gloria a Dios, para entendimiento de la propia población cristiana. Gloria a Dios. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar hablando sobre los hijos de los pastores. Amén. Los hijos de los pastores, no nos centramos en los pastores nada más, sino los hijos de nosotros, los cristianos evangélicos, en general. Pero como introducción, el tema es el hijo de los pastores. Amén, es muy fuerte, profeta, hablar de ese tema. Los hijos de los pastores, los hijos de los líderes, de los ministros de Dios, de los hombres de Dios. Es un tema muy fundamental y ya que hay mucho de qué hablar sobre ese tema. Amén. Amén. Porque vivimos un tiempo donde a veces los hijos de los líderes de Dios son un dolor de cabeza muchas veces. Entonces, nada más no se vive en este tiempo, sino en los tiempos de los hombres de Dios. En todos los tiempos. Vemos que se vivió ese episodio, profeta, donde en muchas ocasiones los hijos eran un tormento para los padres, hombres que ministraban la palabra de Dios en la presencia, en el tabernáculo de Dios, ministraban y sin embargo los hijos eran una vergüenza para los padres. Amén. Eso es así, eso es así. Tú sabes, profeta, que yo analizándolo, venía caminando días atrás, pensando, y ven acá, pero ciertamente Noé se salvó y también sus hijos, pero sin embargo los otros familiares de Noé, los adyacentes, los primos, los tíos y demás, estaban ahí, ni la suegra estaban ahí, ni la suegra, ninguno se salvaron. Son cosas que traen, ¿verdad? Que traen cohesión y dicen, wow, pero realmente no toda la familia se salvó, sino los que escucharon el llamado, o sea, los hijos. O sea, se puede decir por la rigidez o la confianza que Noé tenía con sus hijos, los hijos escucharon a su papá en un momento determinado. O sea, profeta, usted no quiere decir que, o sea, los hijos hay que darle confianza. Sí, los hijos hay que darle confianza, hacer entender las cosas como son en cuanto a la escritura. No obligarlos, sino hacerlo entender, porque yo, por ejemplo, yo soy hijo pastor. Aunque no está pastoreando mi papá ahora mismo, pero yo soy hijo pastor. Sí. Los hijos míos son hijos de evangelistas, hijos de creyentes, pero no todos son cristianos. Y así mismo yo conozco un sinnúmero de hijos de pastores, hijos de evangelistas, hijos de profetas, que hoy por hoy tú te encuentras con ellos en cualquier esquina fumando, cometiendo ilícitos penales, son delincuentes. Entonces, hay una promesa, porque nosotros no basamos mucho, profeta, en que hay una promesa bíblica que dice, cree en el Señor Jesús, que está en los hechos, y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué pasa? Hay hijos de pastores que no se salvan, hay hijos de evangelistas que no se salvan, hay hijos de misioneros que no se salvan. Está fuerte. Y no que lo diga yo, son cosas que el día a día se ven, porque mi hijo, yo declaro que son hijos de salvación todos. Amén, amén. Pero si no acceden al arrepentimiento y mueren en pecado, no serán salvos. No serán salvos. O sea, la lógica te dice que no serán salvos. Sí. Esa es la lógica. Sí. Porque la verdad es que yo puedo decir que la mayoría de veces... Eso es lo que la Biblia nos enseña, profeta. Claro que sí, claro que sí. Y eso es así. Entonces, por eso este tema es tan importante. Ahora, una cosa es, por ejemplo, el libro de los Hechos, tal y como le tiraba, nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero, sin embargo, el Antiguo Testamento nos dice también, mías son las almas, tanto la del Padre como la del Hijo. Mas, sin embargo, dice Jehová, el alma que pecare, ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Wow. Entonces hay cosas que hay que ser entendido con eso. Claro. ¿Se ha entendido? Sí. Porque, por ejemplo, se dio un caso, no hace mucho, que un hijo de una sierva murió borracho. O lo mataron borracho, mejor dicho. Lo mataron.
es una sierva del Señor. Yo no puedo decir que se salvó porque hay cosas que le pertenecen a Dios, no a nosotros seres humanos. Es así. Pero si la muerte lo sorprendió borracho y no tuvo tiempo de arrepentimiento, no se salva. Aunque sea hijo de pastor, aunque sea hijo de misionera, aunque sea hijo de evangelista. Porque en el cielo no hay cuñi. Eso es algo fundamental. En el cielo no hay padrino. La salvación es personal e individual. Bendito sea el Señor. Y por eso traemos este tema, que sé que será de suma importancia para el pueblo en general, para el pueblo cristiano. Pero lo hacemos con el entendimiento del Espíritu Santo, dando detalles para que no nos vayan. Hay personas que malinterpretan las cosas y quieren después tildarnos de que nosotros estamos condenando. Nosotros no condenamos. El ser humano es el que se condena, el mismo, porque ni a un Dios condena a nadie, sino los actos y los hechos, que es lo que condenan a la gente. Es así, es así. Muy fuerte eso lo que el profeta acaba de hablar. Y sé que quizá este tema a muchos les sonará un poco controversial, ya que hablaremos de la desobediencia, cómo están los hijos de los líderes, de los hombres de Dios, cómo está la desobediencia hoy en día, de que vemos que los hijos de los hombres de Dios, no inclusamente los pastores, sino de los profetas, de los evangelistas, de los apóstoles, misioneros, diáconos, maestros, de todo índole de líderes de la iglesia evangélica pentecostal, vemos que hay muchos hijos desobedientes, o sea, que están descarrilados, se han ido de redil completamente y nacen dentro del evangelio, dentro de la formación cristiana, se le instruye dentro del evangelio y al final se apartan del camino. Porque, profeta, hay algo que yo siempre he dicho. Hay personas que dicen a un niño de 10, 9 años, dicen, es cristiano, no, ese muchacho es cristiano. O sea, todavía no es que sea cristiano. Está siendo instruido bajo los caminos del principio de Dios. Por eso no da una legalidad de que el niño sea cristiano todavía, porque no tiene decisión propia. O sea, la decisión está en el padre, instruirlo todavía. Pero la decisión de ser cristiano la tomará él cuando tenga ya la edad suficiente para decidir entre el bien y el mal. O sea, exactamente. Pero hoy en día tenemos ese concepto de que un niño menor de edad, de poca edad, queremos aún decir, no, sí, hay que declararlo en los caminos del Señor, pero tenemos también que tener conciencia de que esa persona todavía no tiene la suficiente madurez para decidir, ¿entiendes? Cuando ya él crezca, ahí es que realmente se sabrá si es cristiano o no. Por eso que nosotros los cristianos evangélicos bautizamos mayormente de los 12 años, por allá 15, por ahí, que ya la persona tiene decisión propia, tiene concepto, conoce lo bueno y conoce lo malo. Porque ciertamente mientras es niño, la salvación se puede decir depende prácticamente de los padres, después de Dios, claro está. Porque está bajo nuestra falda, como dicen, bajo nuestro pie, bajo nuestro dominio, nuestro mandato. Pero ya inmediatamente el muchacho crece, ya ahí la decisión no es tanto ni de nosotros, ni aún ni del mismo Dios, porque el Señor no se mete en albedrío de nadie, sino Él es el que tiene que tomar su decisión. Ahora bien, los que le hayamos inculcado a ese muchacho, ¿verdad? La escuela bíblica y todo eso sí le va a servir. Algunos siguen los caminos, los principios del Señor de una vez, pero otros chocan con la vida y después que chocan con la vida es que se acuerdan. O sea, tienen entendimiento y conocimiento de la palabra, pero no están en los caminos de Dios. Hay algo que me impacta, profeta, acerca de Salomón, el hombre de la sabiduría, del conocimiento abierto, que Dios le abrió un conocimiento por cuanto este hombre pidió sabiduría a Dios. Y vemos, profeta, a este hombre, que este hombre dijo una palabra muy fuerte y él habló y dijo, instruí los niños en el camino del Señor y cuando sean adultos no se apartarán de él. Pero vemos que este hombre, Salomón, fue instruido bajo los conceptos de David, bajo la enseñanza de David. Era, mejor dicho, el hijo amado de David en ese tiempo, ya que vemos que todos los hijos de David se apartaron del Señor e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos que Amnón violó a su hermana, Absalón traicionó a su padre. Vemos que otro hijo se levanta en contra de él, queriendo tomar el trono. O sea, todos los hijos de él mayormente se fueron en contra de su padre, se apartaron. Que él iba a ser el rey de Israel. Oiga, y vemos que ya Dios también le hubiera hablado a David de que él iba a ser rey, de que él iba a ser el que iba a construir el templo del Señor. Pero vemos que Salomón, aún diciendo esta palabra, vemos que cuando él creció, él fue instruido bajo los principios del Señor. Y cuando David ya estaba en su cama, que estaba a punto de morir, el mismo David le recalcó y le dijo, mira, Salomón,
no busques mujeres filisteas o de otra nación para ti, porque cuando sea viejo te inducirán ante los dioses, a postrarte ante ellos y te desviarán del camino del Señor. Y aún así, Salomón no escuchó, o sea, y se fue en contra. Y aún si David hubiera estado presente, no iba a poder hacer nada, porque ya era su propia decisión, ya estaba grande. Y David lo instruyó y aún lo seguía haciendo. Vio que David nunca se postró ante dioses paganos ni nada de eso, ¿entiendes? Y aún este muchacho al final decide desviarse de los caminos del Señor. Eso es así. Mire qué bueno que usted, profeta, toque el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor, porque tal y como decíamos, hablamos con base, hablamos conforme a la Escritura, nada inventado. Todo lo que hablamos lo hacemos por la palabra y lo hacemos, gloria a Dios, para que el pueblo se nutra y sepamos también cómo llevar a nuestros hijos, cómo encaminar a nuestros hijos. Porque también ciertamente hay que mencionar, profeta, de que también muchas veces la conducta de los hijos recae sobre los padres. ¿Por qué? Sí. Porque hay personas que aún siendo, se puede decir pastores, aún siendo ministros o un laico normal en la congregación, exhibe una conducta en la iglesia, pero sin embargo en la casa exhibe otra conducta. Entonces eso influencia directamente al niño. Entonces hay niños que tienen una mala conducta, o sea, se crían con esa mala conducta porque fue la enseñanza que recibió desde el hogar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En un hogar cristiano no se puede estar discutiendo. ¿Es así? En un hogar cristiano no se puede estar haciendo ciertas cosas que sabemos que el Espíritu Santo se contrita. Entonces el niño se cría con todo esto. Traigo esta colección, profeta, porque fue lo que pasó y tampoco se puede ser permisivo. Muy permisivo. O sea, yo como cabeza de casa, o tú, o usted, como cabeza de casa, tiene que saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí. Porque ciertamente los hijos son parte de nosotros, pero sin embargo, a veces nos pueden querer tomar el pulso o que le permitamos ciertas cosas que sabemos que no están dentro del agrado de Dios. Y eso entonces abre una puerta en el mundo espiritual y una consecuencia. Se puede ser una consecuencia de pérdida, porque fue lo que pasó con Elí. Elí fue muy permisivo con sus hijos. Aparentemente lo quería, pero el amar, el que tú ames, el que amemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, no es que tengamos que ser permisivos por eso. O sea, cuando hablo de permisivo, me refiero exactamente permisivo a las cosas que el Espíritu Santo nos prohíbe. Porque hay cosas que de por sí sabemos que el Espíritu Santo no le agrada. Y hay algo, profeta, que el mismo Dios dice que al que Dios ama, corrige. O sea, el padre que ama tiene derecho a la corrección de sus hijos. Porque es como usted mismo dice, al padre, ministro del Señor, que atento a que ellos oran y su refrán, yo veo refrán de evangélico, profeta, refrán de evangélico, que no debiera ser así, que los hijos andan haciendo y deshaciendo en la calle y su única palabra que dicen, Dios lo cuida porque yo oro por ellos. Pero nunca se sientan con ellos y le dicen lo que tú estás haciendo está malo. Nunca lo corrigen, ni lo afrontan, ni lo confrontan. Le dicen, si sigue así, la Biblia dice que hay pecado que son de muerte y la Biblia dice que la paga del pecado de la muerte. Sí, eso trae consecuencias. No venga a mí que Dios, porque hijo de un pastor, Dios sabe que ha matado como 5 y ya porque hijo de pastor, la gracia lo va a alcanzar. No es así. La gracia alcanza a cualquiera. Amén. ¿Entiendes? Por el hecho de que sea hijo de un ministro, de un profeta de Dios, no significa que Dios va a tener piedad y él es haciendo y deshaciendo, ¿me entiendes? Porque esto es gracia y a veces queremos abusar completamente de la gracia. No, que yo soy el favorito de Dios, que Dios escucha mis oraciones y tu hijo ya ha matado como 5 y tu hijo ya no se sabe cuánto ha atracado, a cuánto le ha quitado el sustento, ¿entiendes? Y tu hijo bebiendo en la calle, deshaciendo. Estamos abusando completamente de la gracia. O sea, ¿por qué? Porque atento de que estamos en tiempo de gracia y que tú oras, está bien la oración hace efecto, mucho efecto. Claro, creo en el poder completamente de la oración, claro. Y no es todo lo contrario a la oración. Es necesariamente y eficiente la oración, pero a veces, como usted dice, profeta, a veces por Elí, como Elí hizo, Elí era un hombre de Dios, Elí era un hombre de oración, Elí era un hombre que buscaba a Dios, pero descuidó a sus hijos. Es tanto así que los hijos de Elí cometieron atrocidades demasiado fuertes que el mismo Señor tuvo que permitir que lo mataran. Porque Cristo está, la paga del pecado es la muerte. Es muerte. Y en eso hay que ser claro, Hay cosas, el permisivo dentro del hogar como padre trae consecuencias consigo. Porque incluso hay personas cristianas que sus hijos son inconversos y vienen un día, se puede decir,
vamos a suponer que sea Semana Santa o un diciembre, y vienen de Estados Unidos, vienen de un lugar determinado, Sí. de la región o de la república, y vienen para la casa de los padres a compartir, y traen su romo, su bebida, Los padres lo permiten. y los padres, aún siendo cristianos, dicen, no, eso es ellos. Eso son ellos, se lo beben. ¿Me entiendes? Está fuerte. Eso, oh, claro, porque yo lo vi. Dejan esa influencia hacia Yo ellos, lo he y visto. dejan esa influencia, sí. Yo lo he visto. Padres que permiten cosas en la casa. Casa. ¿Por qué no? Porque son, no, es que es su casa, usted tiene que darle ejemplo. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Elijan ustedes a quién servir. Pero en mi casa yo sí veo a Jehová. Hay cosas que tú tienes que, porque más para adelante ellos se van a dar cuenta de que realmente lo que tú estás haciendo mal. Pero para mi papá evangélico lo permite. Porque ellos mismos son, como le dijo el Señor, el mismo Moisés quien lo acusará delante de mi padre, O sea, aquel el día. papá lo que lo está induciendo al mal completamente. Claro que sí, claro que sí. Que está permitiendo sus atrocidades, su bebida, su alcoholismo, que se emborrachen, que lleven mujeres, etcétera. Todo eso lo permiten los padres. Y es ahí, y quizá la gente dice, no, Dios no vas a tomar juicio, porque no soy yo como lo estoy bebiendo, no soy yo que estoy, yo simplemente para que, es más, para que se vayan a beber el colmadón allí, que se lo beban aquí. No. Esa es la palabra de los padres, profetas. O sea, la casa donde se ora, la casa donde se ministra a Dios, la casa donde se profesa fe, allí se bebe. No hay respeto en la casa. O sea, en la casa de un ministro de Dios tiene que haber ejemplo. Eso es lo que dice, eso es lo que nos dice Timoteo 2. Ahí dice que tiene que ser de buen testimonio, no dado al vino, no codicioso, ¿entiendes? Con hijos irreprensibles. Eso es lo que la Biblia no nombra. Eso es así. Y así, profeta, el Antiguo Testamento sigue mencionando que también uno de los hijos de Judá, me parece que fue, eso está, me parece que en Génesis 38, dice la Escritura, y hizo, no recuerdo cuál es el nombre, y hizo él lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Oiga qué detalle. Y más para allá hay más historia de personas que hicieron, de hijos. Estamos hablando del hijo de Judá, estamos hablando de la descendencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Es así. Y Dios lo mató porque eso es lo malo. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que yo recalcar. No es que nuestros hijos sean hijos de perdición, no, son hijos de salvación. Pero sí hay que instruirlos y hacerle entender de que si llegan a morir en esa condición pecaminosa, las consecuencias que ya, como dicen por ahí, nosotros nos limpiamos las manos. No dejar de orar, claro está, porque Dios los cubra, los guarde y permita que puedan alcanzar la salvación. ¿Y por qué más digo esto? En un tiempo yo andaba en los deleites y en los placeres de la carne, normal, siendo hijo de pastor. ¿Verdad que sí? Si me hubiera alcanzado la muerte en esos tiempos, yo sé que no hubiera salvación para mí. Pero más sin embargo, hay hermanos míos que todavía a la fecha andan en deleites y placeres y haciendo y deshaciendo. Se ora, yo oro por ellos, mi papá ora por ellos y seguimos orando por ellos para que vengan a la salvación. Pero ya no depende tanto de mi papá, ni de mí, ni de los otros familiares que oran, sino ya depende de ellos. Porque ellos tienen que reconocer y venir a Cristo para que puedan ser salvos. De lo contrario, si no acceden al arrepentimiento, no hay excusa, ni para ellos ni para nadie. Bendito sea la gloria de Dios. Porque tal y como dijimos al principio, mías son las almas, dice el Señor, tanto la del Padre como la del Hijo. Mas sin embargo, el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Sí, profeta, que quizá muchos de los que nos vean dirán, no, que ustedes se están avanzando mucho al Viejo Testamento. Esas cosas pasaron al Viejo Testamento. Déjame decirte que Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. Dios todo el tiempo es Dios y siempre tiene la misma postura. Que ahora Él tenga misericordia, que ahora tenga misericordia de muchos, sí. Que la gracia aún no ha terminado, sí. Que la gracia aún todavía te puedes alcanzar, sí. Hay algo que la Biblia nombra y es el pecado deliberadamente. Hay personas que viven una vida completamente de pecado, completamente, ¿entiendes? Entonces, la gracia te puede alcanzar, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Ahora bien, de que ya Él plasmó un destino donde allí cada quien pagará por sus hechos, sí. Es el infierno, el lago de fuego, allí cada quien pagará por sus hechos. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Cada consecuencia será juzgada según vuestros actos, vuestros hechos. Entonces, vemos a este hombre llamado Aarón,
que este hombre profeta era el ejemplo del pueblo, era el hermano de Moisés. Después de Moisés estaba él. Era la voz, Sí, era la voz. Y mayormente, como que dice, Moisés ni hablaba, como que dice el que hablaba era Aarón. Este era el hombre del pueblo, el hombre ejemplar, todo el mundo. El comunicador. Ese era el hombre de la prensa. Era el hombre de la prensa en ese momento. Era el que estaba en el momento, era el hombre del momento. La gente, cualquier problema con Dios iba donde él, cualquier dificultad iba donde Aarón. Ah, no, que mi fe se está agotando, Aarón. Ah, no, que un problema, que pequé ayer, no, un becerro de Aarón, sacrificado para el perdón de pecado. Era el hombre del momento. Y vemos que este hombre tiene 2 hijos profetas. 2 hijos que pecaron ante Dios, 2 hijos desobedientes, 2 hijos malcriados que no tenían temor ante Dios. ¿Cómo va a ser que un hombre de Dios, un profeta de Dios, se le aparecen 2 hijos de esta forma? O sea, en pocas palabras yo imagino la vergüenza de Aarón en ese momento, cuando vemos que 2 sacerdotes, porque sabemos que los hijos de los sumos sacerdotes eran sacerdotes, o sea, ellos estaban dedicados a servir en el altar, en el templo del Señor, era lo que prendían el incienso al Dios. Y dice que ellos prendieron fuego extraño al Señor, ese no tocaba encender en el momento del candelabro. Y ellos fueron y embriagados, ebrios, llenos de vino. Oiga, sacerdote dado el vino, profeta, cuando era un sacerdote no se podía tomar vino, pero no embriagarse. ¿Entiendes? Y estos eran dados al vino porque estaban ebrios. Eran alcohólicos. Como está sucediendo ahora mismo. O sea, que estamos viendo que no ahora sucede, sino que desde aquel tiempo viene sucediendo. Estos 2 hombres, alcohólicos completamente, entran al templo del Señor, o sea, en burla a Dios. Porque fue burla, porque ellos sabían que no podían hacer eso. No podían prender el candelabro antes de tiempo, y más en un estado de ebriedad, ebrio completamente. Y van allí y prenden el candelabro del Señor. Y dice la Biblia que vino el fuego de Jehová, el fuego consumidor, y lo mató. La consecuencia del pecado. ¿Y eran hijos de quién? Y eran hijos de no un sacerdote cualquiera, un sumo sacerdote, la máxima autoridad de Israel. El único que anualmente podía entrar al templo, al lugar santísimo, el único. Allí no podía pasar sacerdote, no. El sumo sacerdote era el único anual que tenía, el único que podía pasar allí atrás, al lugar santísimo. El santo de los santos era Aarón. El único que podía pasar a ese lugar era él. Y vemos que 2 hijos, en un mal estado, Dios tiene que matarlo. O sea, porque hay veces que Dios tiene que poner fin a nuestro pecado, profeta, para que no sigan dañando a otros. Wow. Está fuerte eso. Eso fue lo mismo que Dios hizo. Dios puso fin a su pecado. Santo. O sea, porque si siento la presencia de Dios, si Dios permitía que estos 2 hombres siguieran ahí, no simplemente iban a ser dañados ellos, sino que iban a dañar a muchos. Porque era que eran influencia entre el pueblo, no eran un muchacho cualquiera. Eran gente que el pueblo admiraba, ¿entiendes? Y tenían su pecado oculto, callado ahí. Un día lo iban a revelar y Dios dijo, no, esto hay que quemarlo, hay que sacarlo, porque me van a distorsionar al pueblo, me lo van a dañar al pueblo, tengo que quitarlo de entre medio, porque si no el pueblo no me va a respetar, no va a respetar el lugar santísimo, no va a hacer lo que quiera, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa con muchos, que quizás los pastores y muchos hombres de Dios se están haciendo desentendidos y Dios va a tener que cortar, porque están dañando a muchos, ¿entiendes? Y por eso Dios a veces, no, que se murió fulanito en un accidente, wow, que el hijo de fulanito, un hombre de Dios, que se murió. Vamos a ver por qué. Dios lo permitió. Hay que buscar ahí por qué. Y eso fue lo que pasó con estos muchachos. Y oiga lo que Dios le dice a Aarón, profeta. Oiga, para que usted vea, Dios le dice, no quiero que guarden luto, ni enmejan su cabeza en lugar de dolor, ni se entristezcan, ni lloren. Nadie podrá llorar por ellos. Porque fui yo. Oiga lo que dice Dios. Para que no caiga juicio sobre ustedes también. Y el fuego de Dios, que está reciente en el tabernáculo, venga sobre ustedes y lo mate también. Oiga, Dios estaba airado completamente. Porque es que Dios es celoso. ¿Sabe cómo se le llamaba al lugar donde se servía a Dios? Era el lugar santísimo. Allí había un letrero que decía lugar santísimo. Sin embargo, hoy en día cualquiera, porque tiene una cuña dentro de la iglesia, porque está bien, no porque es el hijo del diácono, no porque es el hijo del profeta, el hombre que levanta la mano y todito caen. Ya ese pasa y está haciendo y deshaciendo, profeta, se le permite pasar adelante, porque no hay respeto a Dios. Sí, no hay respeto, se ha perdido el respeto ciertamente al lugar santísimo, porque sigue siendo el lugar santo.
Bendito sea el nombre de Jesús. El altar sigue siendo lugar santo. Se ha perdido completamente el respeto. Por eso, profeta, que nosotros seguimos diciendo de que muchas veces, ciertamente, no es culpa de los ministros, porque hay ministros que se guardan para Dios, que son ejemplos en su casa, y los hijos salen malos. Es así. Pero otras veces los ministros son muy permisivos, y otras veces también no es que sean permisivos ni malos tampoco, otras veces que no sacan tiempo tampoco para su familia, Es así. porque hay personas en el evangelio que sacan tiempo para todo, menos para sus hijos y para su esposa. Es así. Y Entonces, viajan y viajan, y hacen profeta. de todo, pero no sacan tiempo para su familia y para sus hijos. Entonces el muchacho se va criando, porque cuando va creciendo el muchacho, decimos que los niños son como esponjas que absorben. Entonces, ¿qué van absorbiendo? Lo que oyen. Entonces se crían distorsionados. Y ya cuando nos venimos a dar cuenta, ya lo que estamos criando es algo para la sociedad, para dañar la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor, que lamentablemente muchos terminan mal. Gloria a Dios, muchos terminan mal. Y por eso que quisimos traer este tema. ¿Para qué? Para que nos apercibamos, nosotros que tenemos hijos, padres de familia, madre, tú que tienes también quizás que estás criando tus hijos sola. Bendito sea el Señor, para que sepas cómo criar. Porque a diario vemos la noticia cómo los padres lloran a sus hijos. Vemos como dicen, hijo de pastor, hijo de qué sé yo quién. Lo que más nos duele es eso. El hijo de pastor, el hijo de esto, de lo otro. O alguien normal, también puede ser que no sea ni cristiano. Es así, profeta. ¿Por qué? Porque no trazó los caminos necesarios al muchacho, no lo indujo por el camino correcto. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué pasa? Termina mal y también se pierden. También se pierden. Nuestros hijos, aún siendo hijos de cristianos, si no acceden al arrepentimiento, no tienen la salvación garantizada. Porque lo que salvamos somos nosotros, el que salve es Cristo. Y cada quien, por eso es que en la iglesia cristiana se bautiza después de que se adquiere el conocimiento. Después del conocimiento se le bautiza ahí para allá. Usted tiene que regirse, tiene que buscar a Dios, tiene que hacer, como dice el Señor, pongan ustedes dos caminos, el bueno y el malo, eligen el bueno y vivirán, si eligen el malo, ¿saben lo que va a pasar? Claro. Y eso es lo que hace Dios con los seres humanos. Es así, profeta. Profeta, hay una historia de este hombre que sé que muchos la han escuchado y se ha predicado bastante de Job. Ahí está la historia de Job, profeta. Vemos que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Y dice la Biblia que Job presentaba ofrenda y sacrificio a Dios día tras día por sus hijos. Él oraba por sus hijos y ofrendaba por sus hijos. Pero vemos que la Biblia en ningún momento relata que los hijos hacían ofrenda por ellos. No. Entonces, hay un fallo a veces. Mira, los hijos de Job ya eran hijos mayores. Eran adultos. Eran hombres, eran adultos. Tenían autoridad para decidir entre ellos. O sea, y por eso vemos que sabemos que Dios lo permitió. No quiero contradecir la palabra de Dios. Jamás lo he hecho y nunca lo quiero hacer. Pero sabemos algo, que fue Dios que lo permitió. Pero yo soy de lo que me atrevo a decir, que quizá si estos muchachos hubieran sido muchachos de Dios, que ellos mismos ofrendaban a Dios y buscaban a Dios, quizás su historia hubiera sido otra. Quizás Dios no hubiera permitido que Satanás lo mate. O sea, ¿por qué? Porque ellos podían decidir entre ellos. Si ellos habían tenido una conexión con Dios, habían podido reclamar ellos mismos a Dios por su vida. O sea, porque, profeta, si usted tiene un hijo y su hijo es mayor, y su hijo busca a Dios, o sea, o ya es mayor, usted no, ya no hay una autoridad legal, o sea, del padre con el hijo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el hijo ya tiene decisión propia, desde que un hijo ya porta una cédula, y era así mismo hasta el tiempo, desde que un muchacho porta una cédula, ya es mayor, tiene decisión de decidir sobre él mismo, si se casa o no se casa, si se va de la casa o no se va, ya tiene decisión, porque y ante la justicia, no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene una cédula. Entonces, eso mismo pasaba con los hijos de Job, que Job era quien ofrendaba por ellos. Estos muchachos nunca se preocuparon por hacer una ofrenda a Dios. La ley en ninguna parte lo registra de que ellos, dice que Job era quien ofrendaba por ellos. Cuando Satanás vino, que Dios le permitió que le quitara todo, lo primero que se fueron ellos.
porque estos hombres no tuvieron una conexión con Dios. Y eso es lo que le queremos enseñar a los padres. Que enseñen a sus hijos a tener su propia conexión con Dios. O sea, que nosotros no seamos un intermedio para que los hijos aprendan a tener una comunión con Dios, porque eso es lo que pasa. Que atento de que nosotros somos hombres de Dios, queremos orar por los hijos y no lo enseñamos a orar. Eso es así, eso es así. Hay que enseñarlo. Los hijos hay que enseñarlo, hay que inducirlo en el camino, hay que sentarse con ellos, hablarle de la palabra del Señor, decirle las cosas como son. Mi hijo, hablarle todo lo que dice la Biblia. Dale, eso fue lo que Moisés dijo, profeta. Dice que esta enseñanza, Moisés ordenó y dio una orden de que la enseñanza de Dios se enseñara de generación en generaciones. Que los mandamientos que Moisés dio no se podían evadir, había que enseñárselo de generación en generación a sus hijos, para que ellos lo llevaran en su corazón, la guardaran en su corazón. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Claro. Hablarle de Cristo, que en algún momento, aunque se hayan desviado del camino, en algún momento harán memoria. Van a volver. Y volverán a los pies de nuestro amado Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Profeta, yo creo que hemos terminado. Vamos, gloria a Dios, a orar por los hijos de nuestros hermanos que están descarriados, por los que andan en vicio, por los que están, eso nos duele. A mí mismo personalmente me duele mucho cuando veo un hijo de cristiano, que lo veo en una esquina fumando, o que lo veo en una discoteca, o que lo veo que pasa con una música desagradable. Me duele, pero Dios es misericordioso. Amén. Y yo sé que tal y como Él tuvo misericordia de nosotros, también hará y tendrá misericordia de nuestros hijos. Claro, seguimos declarando de que nuestros hijos, de que tus hijos son hijos de la promesa. Amén. Y son hijos de salvación. Pero eso hay que hacerlo entender de que tienen que buscar a Dios. Amén. Que nosotros no podemos salvarlos ni podemos hacer nada. No hay nada, no hay nada. Absolutamente nada podemos hacer. Ellos tienen que acceder al arrepentimiento. Y si andan en malos caminos, hacer entender que están en malos caminos. No con pleito, ni con palo, ni con piedra. Porque muchas madres también son permisivas en la casa y no aceptan que los padres corrijan. Alabado sea el Señor a sus hijos. Pero sin embargo, cuando los hijos comienzan a actuar de manera indiferente, comienzan con conductas, con malas conductas, entonces quieren sacarlo de la casa, lo tratan con palo, se le va completamente lo que es el amor. Por más malvado, por más malo que sea, no importa en lo que anden, gloria a Dios, siga declarando que son hijos de salvación, hable con amor, hable de Cristo, gloria a Dios, que por menos que usted cree que no le haga efecto, le hace efecto, y en algún momento Dios, el Espíritu Santo, tratará con su vida y Él vendrá a los pies de Cristo. Vamos a orar, amén, gloria a Dios, amén, profeta. Amén. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús, aleluya. Ante ti estamos, Dios, en esta hora, Padre. Sí, amado mío. Oramos, Dios de gloria, por cada padre, Dios de gloria, que en estos días sus hijos se han apartado de redil, Dios de gloria, Señor. Oramos por cada hijo, Dios de gloria, que está apartado, Señor, Espíritu Santo, Dios. Cada hijo, Padre mío, que se ha ido, Dios de gloria, de tu redil, Padre mío. Así como el hijo pródigo se fue, Dios de gloria, y volvió donde su padre y reconoció, Dios de gloria, que comiendo algarroba no iba a encontrar la solución a su vida, Señor, Padre mío. Oh Dios de gloria, oramos para que ellos vuelvan a tu redil, Señor, para que ellos vuelvan a ti, Dios de gloria, Padre mío, esa oveja descarriada, Dios de gloria. Oramos por ellos, Dios de gloria, Señor mío. Aquellos que están en camino pecaminoso, Dios de gloria, haciendo, Padre mío, los que no te agrada, Señor, pecando, Dios de gloria, en pecado delictivo, Dios de gloria, Padre mío. Oh, Señor, oramos, Padre mío, en esta hora, Dios de gloria, maestro, que tú toques su corazón, su vida, Dios de gloria, en el nombre de Jesús Nazareno, Padre, que tú penetres su corazón y le haga entender, Dios de gloria, le haga entender que tienen que volver a de un día ellos estuvieron, Dios de gloria, Padre mío, que ellos vuelvan a redil de salvación, Señor, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo. Sea contigo. Esperemos que sea de reflexión para tu vida y para tus hijos. Amén. Dios te guarde.